Porque Él quiere saber, no es lo que dicen los hombres. Él quiere saber también qué dicen ellos. ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Ellos le hacen muchas preguntas. Usted sabe, usted ha leído sobre eso. Unos dicen que Juan, otros dicen que Jeremías, otros dicen que Elías, otros dicen que un profeta. O sea, no sabían que aquel que le había preguntado y que venía a sellar la iglesia era el Hijo de Dios. No sabían que Él era el Mesías. ¿Qué dicen en tu casa que soy yo? Ah, que usted es doña fulana o don fulano, que usted es el dueño. La conocen, saben hablar de usted, saben qué decir de usted. Pero Cristo se está dando cuenta que ya en 3 años de su ministerio, Él tiene que preguntar que qué dicen los israelitas que soy yo. Porque Él sabe que ellos todavía en 3 años de su ministerio no entendieron. Por eso dice, a los míos vine y los míos no me recibieron. No hay profeta en su tierra. Gloria a Dios. Gloria. ¿Y a dónde fue Él a decir eso? Él no fue a decir eso en Galilea abajo. Él no fue a hablar eso a Samaria, que son gentiles. Él no fue a hablar eso a Jerusalén. Él no fue a hablar eso afuera del templo. Él no fue a hablar eso al monte Sinaí, ni al monte de los olivos, que es el mismo. Él no fue a ninguno de esos sitios especiales a hablar eso. Él eligió el momento, el lugar, la hora especial en que Él tenía que dar esas revelaciones. Porque Él tenía que ir a Galilea. Y en Galilea, en esa parte de Galilea, está Cesarea de Filipo. Él no iba a dar esa revelación en Israel. Porque cuando Él preguntó eso, ya Él había certificado que los israelitas no lo recibieron. Y como Él ya había dicho que Él tiene otras ovejas a las cuales tiene que buscar para llevarlas a su redil. Entonces aquí empieza el Señor a hacer el trabajo, a preparar el terreno para que hoy en día, por su gracia, yo y usted estemos en el redil de lo que es la iglesia. Gloria a Dios. Cesarea de Filipo, un lugar en las montañas, un lugar muy lejano. Después él hace otra pregunta, ahí mismo, en el 16:13 de Mateo. Él hace ahí otra pregunta. Oiga lo que dice. Diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan, el otro Elías, otro Jeremías, y otro dijo algunos de los profetas. ¿Lo está leyendo? Amén. Gloria a Dios. Él les dijo, ¿y vosotros? Sí, eso dicen los israelitas. Eso dicen que soy Juan. Y es verdad que los israelitas dicen que es Elías. Es verdad que los israelitas dicen que es Jeremías. Ah, pero este pueblo está muerto. No tiene conocimiento, dijo. Porque todavía en 3 años de su ministerio, haciendo Él todas las señales y cumpliendo con todo lo que cumplió, cuando Él dijo, señales quieren, pero señales no les será dada, sino la señal de Jonás. Él empezó a darse cuenta que por más señales que Él hizo y por más que cumplió con las escrituras, todavía en 3 años de su ministerio, ellos no sabían quién era Él. Y todavía decían que era Juan el Bautista y que era Elías. No sabían quién era el que había llegado. Y entonces le dice, oh sí, y ustedes están perdidos también como están perdidos aquellos. Y ustedes que tienen 3 años tomando clase de mí para llevar el evangelio a las naciones. Y ustedes que andan conmigo desde lo que yo los llamé. Y ustedes que todo el tiempo me han visto levantar los muertos.
y ustedes que me han visto sanar el ciego, y ustedes que me han visto sanar al leproso, y ustedes que me han visto alargar la mano, y ustedes, ¿quién dice que soy? Ustedes también dicen que es Elías, o que es Juan, o que es Jeremías, o quién dicen ustedes que soy yo. Esa misma pregunta la decimos que decir nosotros hoy en día. ¿Quién decimos nosotros que es el Cristo? Esa pregunta es muy importante. Nosotros sí reconocemos que Él es el Cristo. Nosotros sí reconocemos que vino a una cruz y murió y resucitó. Porque su cuerpo no ha sido encontrado por ningún sitio. Porque todos los hombres que se creyeron Dios están muertos y su tumba está lapidada. Pero Él murió, se levantó de los muertos y está a la diestra de su Padre. Y lo esperamos con gloria y con honra. Gloria a Dios. Usted tiene que ser entendido en eso. Pero ¿a dónde Él eligió para ir a eso? Eligió a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es una región que está a las faldas de un monte que, aunque aquí no se mienta, sino que se usa en silogismo, esa ciudad está ahí. Y hubo un profeta que dijo que Cristo, que el ungido de Dios, iba a traer luz a esa ciudad. Que el Hijo de Dios, donde había sombra y tiniebla, iba a llegar a impactar todo para que llegara el sol. Que iba a ser de bendición para aquella ciudad. Y que no iba a ser Pablo y que no iba a ser ningún apóstol el que iba a ir a hablar a esa ciudad. Sino que el que iba a llevar a esa ciudad a dar todas esas grandes revelaciones de Él y de los acontecimientos, iba a ser el mismo Hijo ungido de Dios. Porque Él es el único que puede llevar luz en medio de las tinieblas. Gloria a Dios. Gloria. Y aquella ciudad, de donde quiera que usted mira para Cesarea de Filipo, todo se ve negro. Porque en esa ciudad hubieron volcanes. En esos alrededores, eso estaba lleno de volcanes. Y en el pasado los volcanes eruptaron. Y cuando los volcanes eructan y tiran la llama y todo eso, las piedras se convierten negras. Y las personas, pasado el tiempo, empezaron a construir ciudades y casas con esas piedras negras. Y por lo tanto, de donde quiera que usted mira para la ciudad, lo que se ve son muchas cosas negras. Y por eso la Biblia dice que son sombras. Y hubo un profeta que profetizó que él iba a ir a esa ciudad gentil. Esa es una ciudad gentil. Y Cristo venía a dar las grandes revelaciones, no en Tel Aviv, no en Jerusalén, sino que vino a dar una revelación a Cesarea de Filipo, lugar o ciudad de los gentiles. Eligió donde estaban los gentiles, porque cuando dice que la llenó de luz, está hablando de la iglesia. Cuando dice que la sombra desapareció y que fue un honor haber llegado ahí, está hablando que fue un honor para Él llamarnos a nosotros y hacernos sus hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Vamos al libro de Isaías. Isaías. Y vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 9. Vamos a buscarlo, Isaías 9. Capítulo Gloria a 9. Dios. Isaías 9 en el versículo 1. Ahí está la revelación de la iglesia. Ahí está la revelación de la luz. La iglesia no nació en Pentecostés. En Pentecostés empezó la reforma para que de ahí se expandieran a llevar el evangelio.
A donde empezó todo es cuando él le dice a Pedro, Pedro, hijo del Altísimo, eso no te lo ha dado hombre, te lo ha dado mi Padre. Sobre tú, que eres una roca, edificaré mi iglesia. Oiga lo que dice Isaías 9. ¿Lo tienen? Amén. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustias. ¿Cuál era la que estaba en angustias? Cesarea de Filipo, porque eran gentiles y los gentiles y los israelitas no se llevaban o no se llevan. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livitanamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de Galilea, lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y esa ciudad donde está Jesucristo es esa ciudad. Galilea, donde Cristo fue a predicar, es una en el mar. Pero Galilea, la que está en ese monte, ahí en ese lugar, es Cesarea de Filipo. Ciudad de los gentiles. Y allá vino la gloria de Dios. Y llegó la gloria de Dios. E iluminó al mundo. Llenó con gloria ese lugar. Y lo que estaba oscuro ahora tenía que empezar a resplandecer. Después que él desciende de ahí, entonces cuando él va a Samaria y pasa por Samaria y le dice a los discípulos, no vayan y traigan de comer. Y cuando llega la samaritana le dice, tú pidiéndome agua, tú no sabes que un gentil no se puede mezclar con un judío. Es porque cuando cruzan ese río de Jordán, ahí es Cesarea de Filipe, ciudad de los gentiles, hacia allá, y para este lado era Samaria. En este lugar de Nazaret, de Cesarea de Filipe, en este lugar se le conoce en la escritura como el monte Hermón. En ese monte, en ese lugar, en el monte Hermón, a las faldas de ese monte abajo al final, ahí es donde está Cesarea de Filipe. Ahí fue donde Cristo fue a llevar estas grandes revelaciones a Cesarea de los gentiles. Pero ellos no le conocieron. No quisieron conocerle. Y como no quisieron conocerle, entonces él tuvo que ir a Cesarea de Filipos y allá dar su revelación. Esa Cesarea de Filipo dice que estaba en el nombre, ahí habitaron dos tribus famosas. Una es la tribu de Zabulón y la otra es la tribu de Neftalí. Cuando usted va a la escritura y hace un estudio de geografía, entonces usted encuentra que cuando Dios dio la tierra que la repartió a través de Josué, a Zabulón y a Neftalí, el lugar que le tocó es el lugar donde hoy está lo que se pronuncia ahí como Cesarea de Filipo. Por eso es que en la escritura usted tiene que escudriñar. Si una persona que no entiende de geografía bíblica, le es difícil entender todo esto. Pero si usted se va al libro de Ezequiel del 47 en adelante y usted ve la repartición de la tierra, ahí usted va a ver Zabulón, Neftalí en el norte. Y en el norte está Gad. Y al lado de Gad está la carabela. Y Gad el nombre de Gad es la tribu de donde vino Goliat. Y Goliat es de los filisteos. Y los filisteos estaban al lado oriental, del lado atrás, de lo que es Cesarea de Filipo. Si no entiende de geografía, le da mucho problema entender todo esto. Un día con la ayuda de Dios tendremos la internet y podremos ver todo esto para que se aprecie mejor y se entiendan mejor las cosas. Dice, allí revela la iglesia, en ese mismo lugar donde Jesucristo, en ese mismo lugar donde Él dijo que Pedro, que era la roca, que Él edificará su iglesia, en ese mismo lugar se escribió el Salmo 42. Si usted va al Salmo 42 va a encontrar muchos detalles de ese lugar,
Porque en ese lugar del monte Hermón, en donde está Cesarea de Filipo, ahí nace el río Jordán. Ahí desde la piedra cae la catarata donde sale el río Jordán, el cual dice Ezequiel en Ezequiel 47, que después baja y se desvía y hace los ríos y llega al mar, y que el mar cogió vida y que los árboles cogió vida, porque al mar que llega es el mar muerto. Pero como sale del Jordán, Dios vida y vida en abundancia. Gloria a su nombre. Esas son profecías para el milenio. Pero ahí están. En ese lugar también fue la transfiguración. Ahí fue donde Cristo se transfiguró. Todo lo que usted ve en la escritura que dice el monte alto es el monte Hermón, el cual también es el monte Sión. En ese mismo lugar donde hubo la transfiguración, también ahí se fundó lo que es el sello de la iglesia. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio 4. Gloria a Dios. Gloria. ¿Tiene el 4? Amén. Ahora vamos a buscar el versículo 48. En alguna Biblia aparece este nombre como Senarillín. En otra Biblia aparece como Sirión. Porque ese monte tiene mucho nombre desde el pasado, hasta que Moisés llega al monte Sinaí. 4:48. Dice el 48. ¿Lo tiene? Amén. Desde Aroel, que está junto a la ribera del arroyo de Almón, hasta el monte de Sión, que es ¿quién? Hermón. Y yo le hablo a ustedes Hermón y usted pregunta, ¿y qué monte es ese? Ahí lo tiene, revelado, que es Sión, el monte Hermón. ¿A dónde fue Cristo a transfigurarse? ¿En dónde fue hecho prisionero? ¿En dónde fue a orar y los discípulos se durmieron? ¿De dónde lo apresaron y lo llevaron a la cruz? Del monte Sión, donde está Edén de Jimaní. Gloria a Dios. Gloria. Ese monte también es conocido con otros nombres. Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 3. Vaya al versículo 9. Deuteronomio capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tiene? Dice, ahí mismito para atrás, una hoja para atrás solamente. Los sidonios llaman a Hermón Sirión, y los amorreos lo llaman Senir. Pero en el 4:48 vemos que Dios manda a escribir, hey, no me le ponga tanto nombre, porque en un futuro ahí va a ir mi hijo. Así que ponme ahí, escríbeme, que el monte Sión es Hermón. Y nos da la revelación. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. ¿Quién dicen los hombres que soy? Juan el Bautista. Pero después, al día siguiente, Juan el Bautista da la revelación. Porque ellos le preguntan a Juan el Bautista, oye, ¿tú eres el Mesías? Y él le dice, no, no soy. Un día después, él le contesta. Y cuando él le dice, he aquí que viene el Cordero inmolado del mundo, le dio la respuesta, yo no soy, pero ese que viene ahí, de quien yo no soy digno de amarrarle los zapatos, él es de con quien quiere saber quién es. Él es el Mesías. Aleluya. Y ni aún así lo quisieron recibir. Vamos al libro de Juan.
Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 10. 20, perdón. 1:20. Juan 1:20. ¿Lo tiene? Amén. Está caliente Armando para ti. Juan capítulo 1, versículo 20. Leamos desde el 19, desde el versículo 19. A Juan el Bautista le preguntan, porque él pregunta, he oído tantas cosas por ahí abajo, que yo quiero saber que ustedes, que me digan qué dicen ellos que yo soy. Y uno le dice uno que tú eres Juan el Bautista. Oiga lo que contesta aquí, en el 20, Juan 1:20. Leamos el 19, que dice del capítulo Juan 1, versículo 20. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿quién tú eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Después Juan, eso fue un día, al otro día ahora Juan le contesta. Ahora en el versículo 29 de Juan, ahí mismo, vaya al versículo 29. Juan 1:29. Y va a leer. ¿Lo tiene? Amén. Ahí mismo, en vez del 20, el 29. Entonces, el siguiente día vio Juan. Lo que quiere decir que lo que hablamos primero pasó un día y después pasó esto. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, se hizo carne, dio uso a Juan para abrir el camino, fue a Juan, Juan lo recibió, lo reveló, lo profetizó, lo ungió debajo del agua, y vino el Espíritu de Dios sobre él y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aún así, 3 años después que Cristo es bautizado, aún así no sabían quién era el Mesías. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros sí sabemos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor Jesús. Te bendecimos, Señor, te damos honra. Gloria y honor, poderoso Dios. No nos alejamos de ti, Señor, ni de tu presencia. Sabemos y entendemos, Señor, que tú eres el Mesías. Que tú eres el ungido. Aquel que predicó Daniel cuando dijo que a las 62 semanas se le quitaría la vida. Sabemos, Señor, que tú eres el Cristo, que resucitaste de los muertos, que te levantaste hacia los cielos, que estás sentado a la diestra de tu Padre. Sabemos que tú eres el Dios de la gloria. Sabemos que tú eres aquel y que no va a venir otro. Y ellos no supieron apreciarte. Pero nosotros hoy, Señor, te esperamos con anhelo. Te esperamos con nuestro corazón ardiente. Porque nosotros sí te hemos conocido. Nosotros sí sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El que vendrá por aquello a quien en un monte alto tú le pusiste un sello. Y lo pusiste a través de un hombre para que tomara la rienda, a través del cual después en un aposento alto tú derramaste tu espíritu, y a través de tu espíritu nació la reforma de la iglesia. Nosotros sí te conocemos, nosotros sí sabemos y entendemos que tú eres el Cristo, el que era el Verbo, el Hijo de Dios que se hizo carne y habitó con nosotros, el Dios de gloria, príncipe de príncipes y Señor de señores. Amén. Denle un aplauso a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y gracias por haber venido. Gloria a Dios Todopoderoso. Maravilloso Dios. Saluden a mi hermano cuando hable con él.